Hay un dicho popular que dice así: la mentira tiene patas cortas. Esto quiere decir que no llegará muy lejos, pues no podrá sostenerse por mucho tiempo. Entonces, si el mito del Orang Medan no es verdad, desmentiría este dicho porque lleva circulando ya más de 80 años y no pierde fuerza. Al contrario, para ser un mito, el Orang Medan sigue llenando páginas de libros e intrigando a muchos amantes del misterio. Según los reportes oficiales de la época, en junio de 1947, varias naves que atravesaron las vías comerciales del estrecho de Malaca, entre las soleadas costas de Sumatra y Malasia, afirmaron haber captado una serie de señales de SOS con el siguiente mensaje: todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos y están en la sala náutica y sobre el puente. Probablemente esté muerta también toda la tripulación. Este mensaje fue seguido luego de una ráfaga indescifrable de códigos Morse, para dar lugar a una frase que dejó helados a todos quienes la escucharon. Muero. Después de esto, siguió un silencio escalofriante. La inquietante señal de SOS fue captada por 2 naves americanas y estaciones de recepción inglesa y holandesa. Los escuchas lograron triangular el origen de esas transmisiones y dedujeron que probablemente provenían de una nave de carga holandesa llamada SS Orang Medan, que en ese momento navegaba en las aguas del estrecho de Malaca. En ese momento, el mercantil Silver Star era el más cercano al Medan, y viendo la urgencia del tono de terror de la voz del transmisor del mensaje, el capitán no perdió tiempo a cambiar la ruta para ir en auxilio de la nave holandesa. En pocas horas la Silver Star llegó al lugar donde se encontraba la Orang Medan, que se encontraba en valía de las agitadas aguas. Apenas se acercaron, la tripulación de la Silver Star notó que no había señales de vida en todos los puentes y en vano llamaron sin recibir respuesta. El capitán decidió amarrar su nave al Medan para abordarla e inspeccionar. Al abordar el Medan, se encontraron con una escena espantosa. Toda la tripulación muerta y diseminada por todos los puentes, los cuerpos rígidos y con los brazos extendidos hacia adelante como si hubieran querido defenderse de algo. Los rostros contorsionados en muecas de terror, hasta el perro de la nave estaba muerto y también tenía una extraña mueca de horror en su hocico. Los miembros de la Silver Star estaban horrorizados y preocupados ante la dantesca escena. Se dirigieron al puente de comando y allí yacía el cadáver del capitán. Los oficiales estaban diseminados en la sala de timones, sobre los tableros de control y el piso. El oficial de las comunicaciones se encontraba aún en su puesto, muerto con el dedo apoyado sobre el telégrafo. Bajo cubierta fueron encontrados más cadáveres cerca a las calderas. La tripulación de la Silver Star reportó que durante la inspección sintieron un frío penetrante en aquel lugar, a pesar de que la temperatura en el local era mayor a los 40 grados centígrados. El equipo de investigación corroboró que la tripulación de Orang Medan había muerto con mucho sufrimiento. Lo extraño es que no encontraron ninguna señal de lesiones en el cuerpo y los cuerpos se estaban descomponiendo más rápido de lo normal. Tampoco encontraron averías en la nave. Todo parecía estar bien, excepto porque el lugar estaba lleno de cadáveres. El capitán de la Silver Star decide remolcar el Orang Medan hasta el puerto, pero apenas la tripulación aseguró el cable de remolque de la nave, los hombres notaron una gruesa columna de fuego formándose en los puentes inferiores de la nave holandesa, particularmente de la bodega número 4. Inmediatamente la tripulación de la Silver Star se apresuró a desenganchar el cable de remolque y apenas lograron liberarse de la nave, la Orang Medan explotó con tal fuerza de levantarse del agua para luego abismarse rápidamente a las profundas aguas oceánicas ante la mirada perpleja de la tripulación del Silver Star,
que no podía creer lo que estaba viendo, además de sentir un cierto alivio de no haber sido arrastrados junto con la gigantesca nave hacia las profundidades del mar. Desde ese momento la existencia del Orang Medan se convertiría en un misterio, un mito transmitido por decenas de años y que no deja de causar pesadillas. ¿Qué sucedió allí? Huidizo como la mancha de aceite del Orang, el primer informe del naufragio no fue impreso hasta mayo de 1952, en una sección de las actas del Consejo de la Marina Mercantil, publicado por la Guardia Costera norteamericana. En ese informe se reporta el alarmante estado de la tripulación holandesa. Sus rostros congelados en un gesto de horror miraban hacia algo que los había aterrorizado. Bocas y ojos despalancados en un gesto innatural. El problema principal es que no se tiene un solo documento que pueda certificar la existencia de la nave Orang Medan. Pero esto podría tener una explicación coherente y no menos inquietante. Se sabe que el Silver Star era real, pero en 1947 fue comprado por la compañía Grace Line, solo que le dieron el nuevo nombre de Santa Juana. Sin embargo, no había ningún rastro de un diario de la nave Orang Medan. Algunos investigadores han hipotizado que el Orang Medan provenía de Sumatra, que en esa época era una colonia holandesa. Orang en malayo significa hombre y Medan es el nombre de la isla más grande de Sumatra. Entonces Orang Medan se traduciría como hombre de Medan, así que la etimología del nombre nos da una pista de dónde podría ubicarse su origen, pero no existe algo que certifique su fabricación. El historiador-escritor Roy Batey fue quien más se interesó en el misterio del Orang Medan, con la intención de poner a luz a la historia, pero se encontró con muchos callejones sin salida y justamente cuando estaba por archivar el caso, fue contactado por el profesor alemán Theodor Siersdorfer, quien había indagado por 50 años el suceso y fue quien reveló los nombres de las dos naves que escucharon el SOS del Orang Medan. Siersdorfer hizo leer a Batey un libreto de 32 páginas escrito en 1954 por Otto Mielke, con el título La nave de la muerte en el Mar del Sur. En este libreto se describían muchos detalles de la nave holandesa, como la potencia del motor y el nombre del capitán, pero hubo un detalle aún más importante para encontrar la verdad de lo que sucedió. Allí se explicaba que la nave holandesa transportaba sustancias extremadamente letales, justamente en la bodega 4, aquella de donde salía el humo negro y donde se inició el incendio que hizo explotar a la Orang Medan. Batey concluyó que en la bodega 4 se inició una fuga de esas sustancias tóxicas y el hecho de que no se encuentren documentos que prueben la existencia de la nave es debido precisamente a que aquellas sustancias que transportaba eran ilegales. Pero lo más perturbador es que el Orang Medan probablemente se dedicaba al contrabando del gas nervino o armas biológicas todavía más letales, dirigido por una siniestra unidad del ejército japonés que realizaba experimentos tan atroces o peores que los que realizaban los nazis. Se trata de la unidad 731, pero hubo otras versiones que se inclinaban más hacia un posible ataque extraterrestre. Otras teorías menos terrenas explicaban las muertes como el resultado del encuentro de fuerzas malignas que emergieron del mar. Muchos creen que el mar esté habitado por almas en pena, de piratas y marineros de antiguos navíos que han quedado malditos y buscan venganza. Eso explicaría las extrañas posiciones de defensa, como si combatieran contra alguna fuerza siniestra. Otra teoría plantea que del mar surgiera una emanación de gas metano, que hubiera paralizado y envenenado a toda la tripulación. Sin embargo, en esta teoría no se podría explicar la fuerte explosión, a menos que en la caldera hubiera una falla que hubiera producido tal explosión. Como sea que hubiese ocurrido, si ocurrió, el misterio del Orang Medan seguirá siendo uno de los mayores misterios marineros más enigmáticos e inquietantes del siglo XX.
¿Tú qué crees que pudo haber sucedido? ¿Crees que realmente existió o se trata de mera ficción? Te espero muy pronto aquí en Mi Story Channel, el canal de las historias. Un abrazo y hasta pronto.